Este segmento es presentado por Banco BHD. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este su espacio ¿Qué pasa radio? Y gracias al Banco BHD, el futuro que quieres. Recibimos en este martes a nuestro gurú, Jesús Geraldo Martínez, quien viene a hablar de la deuda pública, de si ha bajado, no ha bajado, de cómo va a estar la economía a nivel mundial en este año 2023. Cuéntanos, Jesús Geraldo, ¿qué nos traes en este martes? Bueno, Manuel, que como cada martes acá nuevamente, hoy vamos a hablar de varios temas, pero principalmente de una declaración que dio el ministro de Hacienda la semana pasada, diciendo que la deuda pública había bajado. Creo que fue una declaración que le sacaron del contexto, porque él simplemente, cuando él se refirió a la deuda pública, el ministro decía: la deuda como porcentaje del PIB, al cierre del 2022 es menor que la que recibimos en agosto del 2020. Y esto lo logramos a pesar de haber enfrentado el shock externo más grande de la historia y la inflación causada por la invasión de Rusia. Pienso que el ministro de Hacienda debió aclarar mucho mejor, porque eso es un artificio matemático que todos los economistas sabemos que es un artificio. ¿Por qué es un artificio? Es algún arte que usted matemáticamente infla el denominador, usted tiene una fracción, numerador, denominador, el valor de la deuda pública en el numerador y en el denominador el Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué ha sucedido? Hay que recordar que en el 2020 la economía se contrajo y en el 2021 hubo un rebote de crecimiento de un 12.7% más una inflación de alrededor de un 8%, y eso acumulado también en el 2022, un crecimiento económico de un 5% más una inflación de alrededor de un 8% también. Tenemos que el Producto Interno Bruto ha crecido, la economía ha crecido en términos reales, pero en términos nominales, que es donde le está haciendo la comparación, ha crecido más influenciada por la inflación. Entonces, cuando el ministro dijo que la deuda pública había caído con relación al PIB, y él ponía una gráfica de un 61%, la deuda consolidada del sector público a un 59%, y luego colocaba la deuda del sector público no financiero, que es la deuda del gobierno, del Estado, que no incluye la del Banco Central, colocaba que había bajado de 49.7% a un 46.1%. Eso en economía lo que se llama es una verdad a media, una verdad disfrazada, porque todos sabemos, señor ministro, que la deuda pública, conforme a las mismas estadísticas que usted publica, ha aumentado de agosto 2020 a la fecha en alrededor de 13.500 millones de dólares. Y para el año 2023 va a aumentar, fíjense que hoy se acaba de aprobar 363.000 millones de dólares más, pero hay que ver el neto, va a aumentar algunos 3.500 millones más, porque tú emites deuda y tú vas pagando deuda. Entonces, de esos 363.000 millones, es posible que deuda pública neta quede en 3.500 millones, porque el excedente se utiliza para pagar la deuda que está acumulada. De modo, señor ministro, que al final del año 2023 la deuda pública va a crecer más de 16.000 millones de dólares. Y si vamos ahora, son 13.500 millones, que eso es casi lo similar a lo que en el gobierno anterior, en los últimos 8 años, se había tomado. Entonces, no se le puede decir al pueblo dominicano, compararle con un artificio matemático, que la deuda bajó. ¿Qué punto tiene el ministro a favor? Porque hay que reconocerlo, y esto no es como una defensa del ministro. Pienso que él debió decir la verdad completa, porque el interés, leyendo la noticia, el ministro lo que quería decir es que a pesar de eso, la deuda era sostenible conforme lo indicaba la calificadora de riesgo Fitch Rating, que le había mejorado la calificación de riesgo del país, de BB menos a BB más, es decir, estable. ¿Qué pudo decir el ministro? Que cuando un país tiene más ingresos, igual que una persona normal, cuando usted recibe más ingresos, porque el Producto Interno Bruto es todo lo que produce la República Dominicana dentro de un año, y ese Producto Interno Bruto, la economía ha ido creciendo en los últimos años, ha sido resiliente con relación a los efectos externos y ha crecido. Entonces, un país que su economía está creciendo, igual que una persona que tiene más ingresos, puede endeudarse. Entonces, los organismos internacionales lo que dicen que esa deuda de República Dominicana es sostenible
porque su Producto Interno Bruto está creciendo, es decir, que sus ingresos están creciendo. ¿Y cómo pudo también apoyar el señor ministro esto? Y es una evidencia que los ingresos aduanales, comparados con relación al 2020, que fueron de 144.000 millones de pesos dominicanos, en el 2022 fueron 230.000 millones, casi 100.000 millones de pesos más. Entonces el señor ministro pudo decir, bueno, nosotros tenemos, a pesar de que hemos aumentado en 13.500 millones la deuda pública del gobierno en estos 24 meses, en estos 26 meses de gobierno, no obstante, los ingresos del Estado han aumentado, lo cual hace sostenible la calidad, esa deuda. Pero él lo pone así. Él no lo pone así porque él dice la deuda como porcentaje del PIB al cierre del 2022 es menor que la que recibimos en agosto de 2020. Por eso te decía que se pero no todo el mundo lo entiende. No todo el mundo, Cuando lo dice entiende menor, así. la gente lo entiende en términos Sí, absolutos. Por eso te decía que lo sacaron de contexto al señor ministro. Y por eso quise hacer la aclaración, porque el ministro pudo tener todos los argumentos necesarios para decirle, mira, a pesar de que hemos aumentado 13.500, ha crecido el PIB, se han aumentado los ingresos, esa deuda es sostenible, se ha mejorado la calidad del... Ahora, la pregunta es, ¿era necesaria esa cantidad de deuda? Tú como economista, por ejemplo, ¿tú Mira, lo ves saludable? Porque los indicadores internacionales... Es una preocupación y debe ser la mayor preocupación del gobierno dominicano y de los que vengan o de los que se queden. Porque pensemos una persona que se esté endeudando, y si los ingresos caen, y si se da ese contexto sobrio que pinta el Fondo Monetario Internacional, que hoy señalaba Manuel del Banco Mundial, que la economía, las 3 economías más grandes del mundo pueden entrar en recesión económica, es decir, Estados Unidos, Europa y China, y eso afecte el turismo, las remesas, las exportaciones de la República Dominicana, y por tanto afecte los ingresos fiscales, y el Producto Interno Bruto se contrae, entonces eso va a traer consecuencias muy fuertes pero para la dicen República. Que no va a pasar nada, que va a crecer la economía en 5%. Lo que pasa es que el año 2022 hay que reconocer que la economía dominicana en el año 2022 creció en un 5 y puede ser que nos sorprenda el señor gobernador con un crecimiento de un 5.2%. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que el dominicano siempre anda buscándole un pero a la cosa. La economía dominicana le fue bien el año pasado. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Apretarse los pantalones. Si está recibiendo excedente de ingresos tributarios, entonces esas emisiones de deuda que le acaba de aprobar el Congreso no son necesarias tomar esas deudas. Ahora, ¿qué es lo que se le critica al gobierno? La calidad de esa deuda. Porque de esos 13.500 millones, ahí se puede estimar que 6.000 o 7.000 millones se fueron a la parte del sector salud. Y lo otro se fue a gasto corriente. Se le critica que no hay una obra en subsidios sociales, no se fue una gran parte. Sociales. Entonces, en subsidios sociales, ahí se incorpora. Entonces, eso se le critica al gobierno. La calidad de la deuda. ¿Para qué nos estamos endeudando? Porque se criticaban los gobiernos pasados, pero usted veía un metro, usted veía un teleférico, usted veía una carretera, usted veía un megaproyecto, sí, usted veía un acueducto. No podemos comparar durar los 2 años con 16. No, pero yo estoy diciendo, pero fíjate una cosa, Manuel. Entonces, no podemos, en estos 2 años que tú dices, sí, es el mismo nivel de deuda de 8 años tomado. Entonces, dime dónde está el dinero, dónde está una invertido. pandemia. Manuel, ¿de dónde sacaste los 16 años? Lo multiplicaste por 2, fueron 8. El PL duró 16. No, estamos hablando del gobierno anterior, tú estás hablando del gobierno de Leonel Fernández, estoy hablando del gobierno pasado, de la gestión de Danilo Medina. Bueno. Está bien. 8 años, entonces vamos a darle, vamos a quitarle los 8. Digo yo. Claro, que aquí importante es que... Y una de las peores crisis de los últimos años, que fue la crisis. Sí, pero en eso... Pandemia luego seguida de Ucrania y Rusia. Cantamos y nos lloramos. Si hay una pandemia, a la República Dominicana no le fue mal. No obstante, a pesar de la pandemia, en el año 2021 la economía dominicana recuperó su senda de crecimiento, y en el año 2022 y en el año 2023 también. Es decir, eso es lo importante acá. Entonces, lo que se está criticando es la calidad de dónde gastaste ese dinero, que es el tema del momento, que es lo que deberían las personas que están hablando de que sí, que no es cierto, hablemos de la calidad de esa deuda. ¿Qué es importante ahora, señora, para el año 2023 para la República Dominicana?
que la deuda va a seguir creciendo, que el gobierno debe empeñarse en seguir maximizando el aumento de los ingresos fiscales para el pago de los intereses de esa nueva deuda y que eventualmente, en el 2024, la economía dominicana va a tener que hacer, los economistas van a tener que proponer una reforma fiscal para aumentar los ingresos tributarios, porque a la velocidad que vamos, el país se encamina a un endeudamiento desbordante. A menos que el PIB siga subiendo. Si no paramos ese freno, que también en el mismo reporte del Fondo Monetario, también se le decía al gobierno, es decir, que el señor ministro debió tomar el contexto completo de decir, mira, hay que ir desacelerando ese crecimiente de la deuda. Dame un segundito, Jesús Gerardo, que tenemos una llamadita. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes, Manuel, José Jiménez, desde la ciudad de Nueva York. Hermano, muchas felicidades en este nuevo año. Gracias, igual para ustedes. Déjame dar la bienvenida a esa profesional y bello talento que entró con ustedes el día de hoy. Gracias, José. Qué bueno escucharte. También en la tarde. Y mi amiga Soraya. José, pero yo me voy a poner celosa porque yo estuve como una semana sola y usted no llamó, usted no se dejó sentir. Yo dije, José está en fiesta. Lo que pasa es que vi en las redes sociales el estelar que usted tenía el día de hoy y decidí llamar. Pues agradecida de que nos dé seguimiento. Mire, una pregunta sobre el tema de la economía, que yo me pregunto, entonces, nos están hablando mentira cuando el gobernador del Banco Central dice que cerramos con unas, ¿cómo es que se dice lo que ellos dicen? Que informan unas ganancias o una reserva de qué sé yo cuántos $1,000 millones. Entonces aduana dice que recaudó en este año pasado mucho más que 2 años anteriores, y lo mismo dice DGI. Entonces, con toda esta recaudación y toda esta reserva, ¿cómo es el asunto? Porque lo que usted no está diciendo es que como que no se contradice todo lo que ellos están diciendo, basado en lo que ellos están informando. No se contradice lo que ellos están informando. Primero, el gobernador, el del Banco Central, lo que ha informado al país es que las reservas internacionales, que son los dólares que tiene el Banco Central, la reserva bruta y la reserva neta, ascienden a 14.440 millones de dólares, un hito histórico en la República Dominicana, y eso es para respaldar la moneda, para apoyar la estabilidad. Disculpe, pero eso no mejora la economía. O sea, claro, nosotros tenemos esa reserva, no da. ¿Y por qué el dólar está subiendo? No, por eso mismo es que la calificación de riesgo crediticia, la Fitch Rating, mejoró la calificación de riesgo. Y usted lo acaba de decir, mejora la economía. Por eso mismo, por esos aumentos de ingresos fiscales, tanto de aduana como de la Dirección General de Impuestos Internos. Es decir, imagínese usted como persona que está recibiendo más dinero y puede pagar su deuda y puede mejorar su perspectiva, porque va a mejorar, el país es igual como persona. Es decir, usted hace el paralelismo, el país está recibiendo más ingresos y por eso le mejoraron la calificación de riesgo crediticio. Ahora bien, usted como persona, imagínese que usted está recibiendo muchos ingresos y tiene buenos ahorros en dólares, pero también está usando su tarjeta de crédito para consumir y comprar cosas que usted no necesita o para apoyar. Entonces, ¿qué es lo que se está criticando acá? Que el gobierno también está tomando deuda, que a pesar de que tiene una buena bonanza a nivel de su economía, ha tomado más deudas, y eso es lo que que le critican muchos economistas, la calidad de ese gasto de esa deuda. No obstante, como señaló el señor ministro, esa deuda como proporción del Producto Interno Bruto es mucho menor, y eso es positivo porque eso le da sostenibilidad en el corto y largo plazo a la deuda. ¿Cuáles son los riesgos de eso? Que si eventualmente con esta situación internacional, geopolítica, Rusia, el conflicto de Ucrania y Rusia se pone más grave y volvemos con temas de petróleos altísimos, a $120 el barril del petróleo, que los granos, la materia prima, los fletes se compliquen, entonces eso puede complicar la situación económica de la República Dominicana, y por tanto la sostenibilidad y el pago de esa deuda es como que le digan a usted que si usted está recibiendo ahora mismo $5,000 mensuales, ahora usted va a recibir $2,000, y si esas deudas que usted tomó de su tarjeta de crédito, que antes contaba con $5,000 para pagarla, ahora es con $2,000, usted tiene un problema de sostenibilidad y de pago de esa deuda.
Jesús Heraldo, no es mucho de acuerdo al presupuesto nacional, no es mucho que de ese presupuesto se destine un 20.3% al pago, al servicio de la deuda, muy por encima de lo que se invierte, por ejemplo, en el sector salud, con tantas necesidades y tantas precariedades que tenemos en nuestro país. Un 20.3% del presupuesto nacional está al servicio de la deuda. Claramente, y por eso decía que tarde o temprano, en el año 2024, eso no le despinta a nadie a la República Dominicana, una reforma fiscal donde nos van a poner impuestos a todo para pagar las deudas que se está tomando ahora en el gobierno. Que este gobierno no lo quiso hacer porque, como sabemos que lo soltó y vio y sintió el rechazo de la ciudadanía, pues se lavó la mano como Poncio Pilato y le dejó. No es eso, Soraya, cuando se habló de reforma fiscal, estamos en plena pandemia, hablar de reforma fiscal en ese momento. Pero le van a dejar ese lío al que venga, le van a dejar ese lío al que venga. Gobierno va a asumir eso. Nadie quiere asumir eso. Bueno, pero le va a tocar a alguno. Luis lo va a tener que tomar en sus próximos 4 años. Es un costo. Porque sabe que se va después de 4. Es un costo que después va a de estos 4. Cualquier presidente que venga va a tener que asumir ese costo. El que venga en el 2024. Pero un año preelectoral nadie lo va a asumir. No, claro que no. Lo que pasa es que nadie lo va a decir, porque si usted va a decir que usted va a aumentar impuestos, entonces nadie va a votar. Fíjese que ¿cuál fue la campaña que nos vendieron? Que no iban a bajar el impuesto al 10%, que a lo que este país había que bajar el ITEVI, ampliar la base y todo, y yo voté por eso, pero yo no vi eso. Bueno, yo sé que aquí hay muchos proyectos que el gobierno tiene que enfrentar. Ya decía del sector salud, estábamos hablando del tema de las personas con condiciones mentales, pero aquí hay una juventud en República Dominicana que los famosos nini, que ni estudian ni trabajan, que no encuentran oportunidades, así es que hay mucho por delante que el gobierno tiene que enfrentar. Y esto no es por crítica, como Manuel siempre me acusa de que yo lo que estoy enfrentando y criticando al gobierno. Señores, lo que está ahí a la vista no necesita espejuelos. Todos sabemos cuáles son las situaciones que como país, no vamos a decir como gobierno, pero ellos son los que tienen las riendas en las manos, que como país tenemos que enfrentar. Hubo un meme que circuló a final de año, el presidente de la República muy compungido diciendo, caramba, este año pasó tan rápido que no me dio tiempo de hacer nada. Y después soy yo que te ataco. Señores, muchísimas gracias a Jesús Heraldo por cada martes estar con nosotros edificándonos con este y otros temas. Este segmento fue presentado por Banco BHD.